No te quedes fuera de la conversación. El cambio inicia contigo. Llegó el momento de dar un paso adelante y ser la voz de la sociedad. Bienvenidos a Vox Societas. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos en una emisión más de Vox Societas, la voz de la sociedad, un programa en el cual damos cabida a personas que trabajan por otras personas que realizan esfuerzos a nivel organizado para algún fin común, como clubes, asociaciones, fundaciones, etcétera. Pues bien, hoy tenemos un programa muy interesante, pues hablaremos acerca de libros, educación, y esa parte importante que es cultura. En un momento más presentaremos a nuestro invitado de hoy. Hablando con la sociedad. Entrevistas. Pues bien, tenemos en esta ocasión a doctor Ramón Álvarez Varela, quien nos acompaña vía telefónica desde pues algún lugar de este bello estado, y él en esta ocasión nos va a hablar acerca de las acciones, un poquito de los antecedentes de la Asociación de Escritores del Magisterio, un esfuerzo en el cual pues se habla de cómo profesores, en cierta manera, en su mayoría, pues buscaron acercarse y acercar a los demás sobre el bonito mundo de la literatura. Buenas tardes, agradezco al doctor Ramón Álvarez. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, muchas gracias. Pues bien, estamos aquí en el programa donde vamos a dedicar este tiempo a hablar acerca de pues este grupo que se conformó en el Magisterio Federal, que buscaba pues fomentar o busca la difusión de la escritura, de la lectura y sobre todo la literatura. Y bueno, como empezamos en este programa, quisiera hacer la pregunta de cajón. Primeramente, preguntar cómo surge esta asociación y cuándo. Bien, estamos hablando ya pues de más de 20 años de esta asociación, que inició precisamente con una convocatoria de los servicios educativos del estado de Chihuahua para conformar una antología que en su momento pues tuvo un éxito importante, ya que varios docentes pues escribieron sus historias, ¿verdad? Y pues las dieron a conocer en esa convocatoria, y de ahí surgió una importante antología en donde se plasmaron precisamente las diferentes anécdotas, las diferentes pues de alguna manera vivencias, ¿verdad? De muchos maestros, tanto en el medio rural como en el medio urbano, y que resultó una convocatoria muy interesante, ¿verdad? De ahí, sí. Ahí surgía esa primera antología, y de ahí se conformó la asociación. Uno de los fundadores, ¿podría hablarnos acerca de él, por favor? Bueno, estamos hablando del maestro Gabriel Borunda, en paz descanse. Así es. El cual también con compañeras de cultura, como la compañera Isis, ahí de servicios educativos, organizaron un taller literario, en donde nos reuníamos en algunos de los espacios de ahí de servicios educativos, y pues esos martes, ¿verdad? Esos momentos de taller pues fueron muy productivos,
y el maestro Gabriel Borunda, con mucha experiencia ya en el tema de las letras, Así es, nos muy fue destacado. muy destacado, y yo pues no le conocía, y ahí fue donde vi yo ese gran ser humano que fue el maestro Gabriel, que nos fue introduciendo, y pues cada sesión fuimos creciendo en este arduo quehacer que es la literatura. Y ahí el maestro, bueno, pues destacado también como docente ahí en la Universidad Autónoma de Chihuahua, y pues también un libre pensador, ¿verdad? Así es. Y es algo de lo que nos, de alguna manera, nos atrajo, ¿verdad? Y ese carisma, esa humildad, esa sencillez que nos congregó alrededor de él, y que de ahí surgió precisamente una segunda antología que se llamó Tintas del Desierto. Así es, Tintas del Desierto. Bueno, pues eso es lo que yo puedo decir del maestro Gabriel. Por ahí le hicieron un homenaje, por ahí le escribimos algunas palabras, incluso en particular le compuse una canción, ¿verdad? Así es. Hay que decir que el doctor Álvarez también es músico, bueno, es compositor incluso, y pues también tiene esa parte artística. Sí, ahí esa canción que se llama Dejaste Huella, se llama, pues el legado del maestro Gabriel, pues es mucho más grande que pues que cada uno de los que componemos o compusimos ese taller, ¿verdad? Así es. El maestro Quesada, el maestro Humberto, Culberto, Alberto, el ingeniero. ingeniero, Gloria, la maestra Dorita, la maestra, ahorita se me van los nombres, pero Una gran poetisa, la maestra Salas Huacay. la maestra Sala, Lucas Cierto, todos ellos empezamos a promover, cada quien desde sus espacios, la literatura, inspirados precisamente por el maestro Gabriel. Así es que hay que decir que este grupo era, bueno, en el tiempo del maestro Gabriel, es como un semillero donde los diferentes integrantes fueron formando su propio estilo. Podríamos ver estilos pues muy costumbristas, ¿no? Por ejemplo, la maestra Dorita, que hablaba un poco de tradiciones, unos estilos un poco más incluso irreverentes, como tenemos por ejemplo también al zurdo, uno de los integrantes, un poco más formales con el maestro Ramón. En fin, es un lugar donde pues afloraron diferentes estilos, y esta conjugación de estilos generó pues que se hiciera una amalgama de varios textos de calidad. Y esto al mismo tiempo pues habla de que para estar en este tipo de situaciones, en un mundo un poco difícil que es la literatura, porque publicar, escribir, la constancia, la disciplina, el proceso creativo y el proceso de impresión, el proceso de publicación, pues es un camino largo donde hay que tener mucho amor, ¿no? Por este tipo de artes. Y vimos que en este tiempo empieza cada quien a hacer su estilo, incluso bueno, han salido pues a nivel individual también ya pues obras, pero se volvió un semillero que pues tiene hasta la fecha pues mucha vigencia, ¿no? En cierta manera, quizá no a ese grado de unidad, pero sí es una vigencia en el lado creativo. Así es, sí, eso es lo interesante, porque en la diversidad está precisamente la esencia de este grupo. Así es. Y bueno, pues tanto la narrativa como la poesía, el cuento, ¿verdad? Se fueron desarrollando, y en aquellas sesiones de taller, pues nos llevábamos tarea, ¿verdad? Entonces
llegábamos con nuestros textos a leerlos y a veces la crítica del maestro Gabriel pues a veces era aguda, ¿verdad? Pero Así es. necesaria. Y desde luego que ahí pues usted también, Claro. ¿verdad? Hay que Muy decir que estuvimos ahí también presentes, formamos parte. Sí, cómo no, ahorita como mencionaba, ese estilo periodístico que usted maneja es bastante atractivo a quienes nos gustan la narrativa y sobre todo, pues ahí, como comenta, pues se fueron destacando y algunas de las compañeras con premios nacionales inclusive, ¿verdad? Así es. Olguita Hernández, que también ha incursionado en la poesía a nivel pues Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, Así es. pues es un camino difícil, pero aunado a esto, los que estamos inmersos en la educación, desde nuestra trinchera, pues estamos promoviendo la literatura, ¿verdad? Como arte y también desde el punto de vista de la formación de los niños, niñas y adolescentes. Así es. Y bueno, en este sentido, como pasando al otro ámbito, como profesor, en este caso directivo ya de instituciones, ¿cuál es la importancia de que profesores hayan ingresado a un grupo como este y de ahí haya derivado en la formación de nuevos lectores, de juventudes relacionadas con la literatura? ¿Cuál es la importancia? Bueno, es muy importante porque no es lo mismo quien por afición o incluso de manera ya más profesional se dedica a la literatura, a quienes estamos desde un enfoque más formativo de las nuevas generaciones. Y entonces creo que cada quien en sus espacios comenzamos a fomentar en la literatura. En lo particular, yo no tengo formación de maestro de español, pero sí me jacto de decir que en toda mi formación tuve excelentes maestros de español y maestras de español. Claro. Que bueno, me inspiraron a ese gusto hacia la lectura, hacia la literatura, hacia la redacción. Y eso mismo lo expresé siempre como maestro de grupo en el área de ciencias sociales. Claro. Entonces, en historia usaba que los chicos escribieran textos como cartas a los personajes históricos, pues un ensayo, ¿verdad? Un artículo, siempre analizando y desmitificando ese papel de los héroes que nos formaron, ¿verdad? Desde la historia tradicional. Entonces, desde ese punto de vista y como docente, es muy importante el tratar de inspirar a las juventudes de hoy que ya están muy ávidas y muy alienadas, podemos decirlo también con la tecnología, pues que hay que regresar a hojear esos libros que uno olía esas páginas, ¿verdad? Y le agarraba ese sabor. De manera que ya como directivo, también ahí buscamos la manera de impulsar la literatura, la poesía coral. Por ahí estuvimos en la Glorieta Federal 2, pues componiendo un poema para los chicos que lo recitaron, ese poema que se intitula, pues, Eso somos nosotros, como un reclamo de los adolescentes. Y últimamente también escribimos por ahí una obra de teatro que se llama ¿Qué le pasó a Beto? El tema del síndrome aquel de la cara vacía. Ese es el tema de cómo muchos jóvenes, personas de todas las edades, encontraron la excusa perfecta del cubrebocas para quitarse, ¿verdad? Entonces, desde ese otro ámbito hemos también trabajado sobre todo con la historia, porque eso es lo que más me he enfocado en escribir, tanto historia de mi familia, historia de
mi escuela, ¿verdad? Historia Pancho de Villa, ¿no? ¿Alguna vez hubo algún libro? Villa. Tenemos, sí, el libro de puros de Villa, que son cuentos con los episodios más importantes de la vida del Centauro del Norte. Así es. Bueno, como ustedes pueden observar, bueno, escuchar y observar en redes sociales, la creatividad, la temática es diversa. Entonces, estamos platicando con un autor solamente de esta asociación. Ustedes deben imaginar cuántas historias, cuántos estilos, cuántas diferentes visiones, cosmovisiones del mundo encontramos en este semillero, como decíamos. Y bien, ¿cuál sería entonces, quizá para dar un poquito de un toque así medio literario a esta emisión, con algunas palabras, la descripción del estilo de algunos de los miembros de esta asociación? A lo mejor con una palabra clave por cada uno, señalar un poquito para dar una pincelada. Bueno, principalmente en aquel taller se trabajó la narrativa, pero cada uno de los miembros de esta asociación, pues, como usted menciona, pues tienen sus estilos. Ya mencionaba acerca del zurdo, que tiene un estilo atrevido y también de denuncia. Entonces, eso hace falta también dentro de los enfoques literarios y sobre todo de las personas que se dedican a esto, que escriben, ¿verdad? Claro. El maestro que narra la historia, por ejemplo, de la música de Nonuava, Sí, ¿cómo no? también es una persona, un escritor que tiene ese estilo, ¿no? Y que se ha dedicado a difundir la cultura, el profe Humberto Quesada. Así es. La cultura de Nonuava. Y pues, ¿qué podemos decir de la poesía? Que también es algo que se empezó a desarrollar, y estilos profundos, estilos sencillos, ¿verdad? En el sentido de la poesía más, si podemos llamarle, no sé, acartonada, pero en el buen sentido de la palabra, tradicional, pero bueno, creo que cada uno ha ido desarrollando ese estilo que le da la diversidad al grupo. Así es. Bueno, nos encontramos, desgraciadamente el tiempo vuela en este tipo de emisiones, pero vamos a aprovechar hasta el último momento este juguito que queda. En el caso de la lectura, la creatividad a través de la palabra, en los últimos años, bueno, decía la Real Academia que el número de vocabulario, de palabras que en el vocabulario de los jóvenes ha ido disminuyendo por el tema del uso de las redes sociales o la simplificación. Se utiliza una palabra para muchas cosas o se utiliza un lenguaje un poco menos formal. Entonces esto ha derivado en que los jóvenes, bueno, con las redes sociales, el internet, pues han ido perdiendo esa parte del lenguaje. En este caso, ¿qué podría aportar la literatura a todo esto, a esta andanada de inteligencia artificial, nuevas tecnologías que estamos atravesando? Bien, a pesar de que estamos en una era donde los avances se están dando de una manera vertiginosa, la figura del docente presencial es muy importante. El que se pueda enseñar a los jóvenes de hoy a la importancia de utilizar ese análisis, ese aspecto cognitivo para dilucidar, ¿verdad? Para interpretar el mundo. Claro. Entonces, entre más nosotros insistamos, porque aquí es un punto de que poco a poco nos vamos convirtiendo en misioneros, ¿verdad? En esas cruzadas por algo que se antoja difícil, pero que no debemos nosotros cejar, no debemos claudicar a esta posibilidad de que les demos esa oportunidad
a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, de mostrarles esos mundos, ¿verdad? Esos mundos que a veces ellos no alcanzan a ver, pero pues en las historias de los literatos, ¿verdad? De las poetisas, está también mucho el secreto de que ellos vean cómo las letras, el libro, pues también los ayuda a formarse como personas. Entonces, sí es una gran responsabilidad de quienes todavía tenemos ese enfoque, ¿verdad?, humanista, donde se pueden combinar bien la tecnología, pero también que no sea solo el único medio, ¿verdad? Claro. Sí, y es que, pues, un poco emulando al Quijote, ¿no? Se realiza un esfuerzo quijotesco para poder llegar a ellos, pero a pesar de esto, también sucede lo contrario, que cuando un joven descubre este mundo, pues se encuentra que también tiene mucho valor y que no hay por qué hacerlo a un lado, ¿verdad? Bueno, pues el tiempo se nos va rápidamente. ¿Alguna precisión final que quisiera aportarnos? No, la invitación para todos, para todas, de que nos demos un espacio. Yo sé que la vida actual es una vida muy vertiginosa, pero hay que darnos un espacio, tomar un bolígrafo y ponernos a escribir nuestra infancia, a escribir nuestros abuelos, a escribir aquellas costumbres, porque lo que se queda escrito pues se queda para la posteridad. Entonces, aparte de que es una terapia excelente, el ponerse a escribir y sobre todo compartir. Entonces es la invitación para que a través de la literatura hagamos también un bien a la humanidad. Claro, y es que, bueno, no olvidemos también uno de los géneros literarios un poco olvidado, quizá por el tema de la inmediatez de los medios digitales, pero que es el tema de el género de las cartas, el género que, bueno, antiguo, ¿no? Donde puede uno hablar sobre, incluso consigo mismo a través de un diario. El género epistolar, ¿no? Entonces, incluso, bueno, hay que decir que hay psicólogos que relacionan o incluso recomiendan hacer escritura de cartas para, pues, poder desahogarse, poder estructurar un poquito el pensamiento, y pues esto de escribir es realmente una forma de transmitir lo que uno siente, lo que uno piensa, conocimiento, y al mismo tiempo también, pues, desahogarse ante este tipo de situaciones. Bueno, rápidamente una pregunta ya para cerrar. A nivel personal, ¿cuál ha sido para usted el sentimiento más importante, quizá en una palabra, de escribir, de llegar a estos niveles? Porque hay que decir que el doctor Álvarez es doctor en educación, es escritor, es músico, en fin, es un hombre muy con muchas facetas. Pero en este caso, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción de haber atravesado todo este proceso creativo? Bueno, para mí lo más importante es el legado a mis hijos. Eso es la satisfacción de poder legarles a ellos y luego a los hijos de ellos, y que por allá después del tiempo se encuentren un libro y que digan los tataranietos, ¿y este libro de quién es? Claro. Y entonces, de alguna manera, eso pues deje un legado importante. Entonces, la satisfacción de legar algo a mis hijos. Excelente. Bueno, también hay que decir que es un legado a los alumnos, y en el caso del doctor Álvarez también es maestro de maestros, así es maestro normalista. Entonces, bueno, pues todo una experiencia. Y bueno, en este caso tuvimos la presencia de uno de los miembros. Esperaremos próximamente tener a varios para hacer un poquito más aportación a esta temática. Pero bueno, yo quiero... Pero sí, nada más, adelante. Disculparme si omití algunos de los miembros, porque
son tantos que Sí, Gloria y Chayito, que Chayito es una excelente escritora de sí, claro, cómo no. narrativa, pero a todos un gran saludo y esperamos reunirnos pronto. Así es, y todos están presentes, aunque se haya omitido su nombre, sobre todo en sus obras, y bueno, como decimos, esperamos volver a tener una oportunidad de platicar con usted y con todos los que sea posible que nos acompañen. Pero bueno, en este momento llegamos al final de la emisión. Yo quiero agradecer al doctor Ramón Álvarez Varela, quien es, bueno, aparte de docente, es escritor, y en este caso representó a la Asociación de Escritores del Magisterio, a quien doy las gracias por haberse tomado la atención de estar en esta emisión. Gracias, maestro Cristo, y pues le felicito por también esa, pues de alguna manera esa labor, ¿verdad?, de difundir, y pues le felicito y le agradezco. Muchas gracias. Pues bien, yo quiero agradecer también a nuestro público que estuvo pendiente de esta emisión, al gran Jacobo Núñez en los controles, y bueno, pues se despide de esta emisión de Vox Societas, la voz de la sociedad, su amigo Cristo Alfredo Valenzuela. Nos vemos la próxima. Porque el cambio inicia contigo. Te invitamos a unirte a nosotros en un espacio donde la voz y las acciones de la sociedad hacen la diferencia. No te pierdas Vox Societas. Son las 3:58.